Mi jefe me despidió por negarme a cubrirlo en su engaño, pero la verdad salió a la luz. Suscríbete y deja tu me gusta para más historias. Trabajo desde hace varios años en una empresa mediana de logística. No es el empleo de mis sueños, pero siempre fui responsable. Cumplía mis metas y tenía buena relación con mis compañeros. Al menos hasta que mi jefe, Daniel, empezó a mostrarme un lado suyo que no conocía. Daniel siempre fue de esos tipos carismáticos, con una sonrisa para todos, pero detrás de esa fachada había un hombre controlador y manipulador. Hace unos meses empezó a pedirme favores que nada tenían que ver con mi puesto. Primero era algo simple, como cubrirlo en reuniones porque tenía un compromiso familiar. Luego comenzó a pedirme que mintiera en reportes para justificar gastos que claramente no estaban relacionados con la empresa. Al principio pensé que era un error, pero pronto entendí lo que estaba pasando. Daniel estaba usando fondos de la compañía para cubrir sus aventuras personales, viajes, cenas, hoteles, todo disfrazado como gastos de negocios. Un día me llamó a su oficina y, con esa sonrisa falsa que ya me estaba cansando, me dijo: necesito que firmes este informe. Solo es papeleo, nada importante. Cuando lo revisé, me di cuenta de que incluía facturas de un viaje a la playa que él había hecho con su amante, a escondidas de su esposa y de la junta directiva. Daniel, esto no es correcto, le dije con firmeza. No puedo firmar algo así. Su sonrisa desapareció de inmediato. Me miró como si yo fuera un obstáculo en su camino. No seas ingenuo. Aquí todos hacemos lo mismo. Solo necesito que confíes en mí. Le devolví el documento y me negué. En ese momento supe que había firmado mi sentencia. Pasaron unas semanas y la tensión creció. Daniel me trataba con frialdad. Me ignoraba en reuniones y hacía comentarios sarcásticos sobre mi falta de compromiso. Hasta que un viernes por la tarde me llamó de nuevo a su oficina. Lo he estado pensando y creo que no encajas en la cultura de la empresa, me dijo, sin rodeos. Estás despedido. Me quedé helado. No había motivo válido, solo su venganza por no haberlo cubierto en sus mentiras. Traté de defenderme, pero ya tenía la carta lista y firmada. Era evidente que había planeado esto. Salí de la oficina con una mezcla de rabia e impotencia. Mi carrera, mi estabilidad económica y todo lo que había construido se desmoronaba porque me negué a ser cómplice de su engaño. Esa noche, mientras estaba en casa contando la noticia a mi esposa, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Era una mujer que se presentó como la esposa de Daniel, y lo que me dijo en ese mensaje cambió todo por completo. El mensaje de la esposa de Daniel me dejó congelado. Me decía, palabra por palabra: sé quién eres y sé lo que pasó en la empresa. Necesito hablar contigo. Mi marido cree que puede ocultarme todo, pero ya no le creo nada. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué responder. Era tarde. Mi esposa me observaba con preocupación. Le mostré el mensaje y me dijo: respóndele, puede ser la oportunidad que necesitas. Con algo de desconfianza contesté: está bien, podemos hablar, pero ¿cómo confío en que eres quien dices ser? Minutos después me envió una foto, ella en su casa, con Daniel al fondo, durmiendo en un sillón. El corazón me dio un vuelco. Era real. Al día siguiente nos vimos en una cafetería discreta. La esposa de Daniel, llamada Verónica, llegó con una carpeta en las manos. Se notaba nerviosa, pero también decidida. Sé que mi marido te despidió, me dijo en voz baja, y también sé que lleva años desviando dinero de la empresa. Encontré extractos de cuentas, facturas y correos, pero necesito pruebas adicionales para enfrentarlo. Me mostró parte de los documentos, pagos de hoteles, vuelos y gastos absurdos cargados como si fueran reuniones ejecutivas. Era exactamente lo que yo me había negado a firmar. ¿Por qué me lo cuentas a mí?, pregunté. Porque sé que tú fuiste el único que no quiso encubrirlo. Todos los demás lo temen. Necesito a alguien que me ayude a exponerlo, y tú eres la única persona que puede confirmar lo que está pasando. En ese momento entendí que lo que estaba en juego era mucho más grande que mi despido. Daniel no solo me había arruinado el trabajo, estaba engañando a su esposa, estafando a la empresa y manipulando a todos a su alrededor. Verónica me propuso reunir todas las pruebas y llevarlas directamente a la junta directiva. Dudé, porque sabía que enfrentar a Daniel significaba declarar una guerra abierta contra él, y él era un hombre influyente. Pero al mismo tiempo, esa era la única forma de limpiar mi nombre y hacer justicia. Acepté. Pasamos semanas reuniendo documentos, correos, grabaciones de llamadas y reportes internos. Yo aportaba mi experiencia desde dentro de la empresa, y ella tenía acceso a sus cosas personales. Cada vez que juntábamos más evidencia, más evidente era el fraude. Pero entonces, algo extraño empezó a suceder. Noté que un auto me seguía varias veces al salir de casa, y recibí llamadas anónimas en las que solo se escuchaba silencio. Incluso alguien entró a mi buzón y revolvió mis papeles. Le conté a Verónica, y su rostro palideció. Daniel sospecha algo. Es capaz de cualquier cosa con tal de protegerse. En ese momento supe que ya no solo estaba luchando por mi reputación, estaba poniendo en riesgo mi seguridad y la de mi familia. Después de darme cuenta de que nos estaban vigilando, la paranoia se apoderó de mí. Cada vez que salía de casa,
Miraba 2 veces por encima del hombro. Mi esposa empezó a notar el estrés y yo tuve que contarle todo. No quería meterla en ese lío, pero ya era imposible ocultarlo. Lo más perturbador fue una noche en que alguien llamó a mi puerta, pero cuando abrí no había nadie, solo un sobre en el suelo. Dentro había una nota escrita a mano. Deja de meterte en lo que no te importa. Última advertencia. Se me heló la sangre. Sabía que Daniel estaba detrás de eso, o al menos alguien de su entorno. Verónica, sin embargo, estaba más determinada que nunca. Me dijo, si recibimos amenazas, es porque estamos cerca de descubrir la verdad. No podemos detenernos ahora. Continuamos reuniendo pruebas hasta que logramos tener un expediente sólido. Facturas, transferencias, correos con directivos falsificados e incluso grabaciones donde Daniel le decía a un socio que nadie en la empresa se atrevería a delatarlo. Era suficiente para derribarlo. El plan era presentar todo en la próxima reunión de la junta directiva. Pero antes de llegar a ese punto, ocurrió algo que nos complicó todo. Un lunes en la mañana recibí una llamada de recursos humanos. Me citaron en la empresa, aunque ya estaba despedido. Dudé en ir, pero la curiosidad pudo más. Cuando llegué, me encontré con Daniel esperándome en la sala de juntas, acompañado de 2 abogados. Con una sonrisa burlona me dijo, sé exactamente lo que estás tramando, y créeme, vas a arrepentirte. Sacó unos documentos que, según él, probaban que yo había autorizado gastos irregulares durante mi tiempo en la empresa. Eran reportes falsificados con mi firma. Yo sabía que nunca los había firmado, pero él había manipulado las copias para culparme. Me acusó de fraude frente a los abogados y me amenazó con demandarme si no dejaba las cosas tranquilas. En ese momento sentí que todo se derrumbaba. Tenía las pruebas contra él, sí, pero ahora él tenía documentos manipulados que podían hundirme a mí. Salí de ahí con un nudo en la garganta. Le conté todo a Verónica, y ella también estaba en shock. Esto significa que Daniel ya está dispuesto a destruirte por completo, dijo con voz temblorosa. Tenemos que ser más inteligentes que él. Esa noche no pude dormir. Me debatía entre usar lo que teníamos y arriesgarme a que me culparan de algo que no hice, o quedarme callado y permitir que Daniel siguiera impune. Fue entonces cuando recibí otra llamada inesperada, esta vez de un miembro de la junta directiva que quería reunirse conmigo en privado. Cuando recibí la llamada del miembro de la junta, sentí que era mi última oportunidad. Acepté la reunión y al día siguiente me encontré con él en un restaurante discreto, lejos de la oficina. Se trataba de Jorge, uno de los directivos más antiguos, un hombre serio que siempre me había parecido incorruptible. Sé lo que Daniel te hizo, me dijo sin rodeos, y también sé que está usando la empresa como su caja chica, pero necesito escucharlo de ti directamente. Le conté todo, desde los reportes falsos hasta el día que me negué a firmar. También le mostré parte de las pruebas que había reunido junto a Verónica. Jorge escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Al terminar, respiró hondo y me dijo, esto confirma lo que ya sospechábamos. Daniel lleva años haciéndolo, pero nunca habíamos logrado atraparlo. La diferencia es que tú tienes el valor de enfrentarlo. Ese mismo día Jorge me pidió que preparara toda la evidencia y la presentara en la próxima reunión de la junta, bajo su respaldo. Yo temblaba de nervios, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Llegó el día. Entré a la sala de juntas con los documentos, los audios y los correos. Daniel estaba allí, confiado, con su sonrisa arrogante. Pero cuando empecé a hablar, esa sonrisa se fue borrando poco a poco. Mostré cómo había manipulado gastos, presentado facturas falsas y usado dinero de la empresa para cubrir sus viajes con su amante. También revelé la manipulación de mis firmas, explicando cómo había tratado de culparme a mí para cubrirse. Verónica estaba presente y aportó pruebas desde el lado personal, extractos bancarios, mensajes y hasta fotos. La sala se quedó en silencio. Los directivos se miraban entre sí, indignados. Daniel intentó contraatacar, acusándome de mentiroso y asegurando que yo estaba resentido por haber sido despedido. Pero nadie le creyó. Las pruebas eran demasiado claras. Finalmente, Jorge se levantó y dijo, Daniel, estás terminado, estás suspendido de inmediato, y este caso pasará a manos de las autoridades. Daniel se levantó furioso, gritó insultos y me prometió que me haría pagar. Pero lo escoltaron fuera de la sala. En ese momento sentí como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Después de semanas de tensión, amenazas y noches sin dormir, la verdad salió a la luz. Días después recibí otra llamada, pero esta vez fue buena. La junta me ofreció volver a la empresa, no solo en mi puesto, sino en una posición de mayor responsabilidad. Querían a alguien íntegro y confiable, y habían visto que yo lo era. Acepté, con la condición de que mi nombre quedara limpio oficialmente. Y así fue. Daniel, en cambio, enfrentó una investigación legal que todavía sigue abierta. Hoy miro atrás y me doy cuenta de que todo valió la pena. Sí, pasé por momentos de miedo y desesperación, pero también confirmé algo importante. A veces quedarse callado es más peligroso que alzar la voz. Porque si yo no me hubiera negado a firmar aquella primera vez, tal vez seguiría en la empresa,
pero sería cómplice de un fraude que tarde o temprano se derrumbaría. Ahora sé que hice lo correcto, y aunque Daniel juró vengarse, no me preocupa, porque lo único que importa es que la verdad salió a la luz.